Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar. Y abran sus Biblias en el último capítulo del libro de Levítico, capítulo 27. Esta serie que hemos estado viendo durante algunas semanas, meses, le titulamos Dios es Santo. Y este último capítulo, después de estar viendo lo que Dios quiere, de cómo llevar sus sacrificios, leyes, reglamentos, lo que Dios le pide, cómo debe de vivir el pueblo, llega a un punto muy importante en el cual Dios usa este último capítulo para poder enseñarnos a tener cuidado con lo que decimos. ¿Cuántas veces hemos llegado a poder decirle a Dios, Dios, ahora sí? Y lo comento porque estamos a punto de iniciar un año y somos muy dados de repente decir, ahora sí, Dios, este próximo año yo te prometo, y podemos prometer muchas cosas, que ya no te voy a faltar ni una reunión, que ahora sí voy a leer la Biblia, que ahora sí voy a hacer mi devocional todos los días. A veces utilizamos el Dios, si me ayudas en que me den este trabajo, yo te prometo. Y a veces somos muy dados a estar prometiendo. Somos muy dados a, dicen por ahí, abrir nuestra boca, otra bocota delante de Dios y hablar y decir, te prometo que nunca más te voy a fallar. O yo nunca, de repente estamos en un culto y Dios me habla de la mentira, Dios me habla del carácter, no sé, de lo que sea, y de repente nos sentimos tan tocados por Dios que le prometemos, Dios, te prometo que nunca más vuelvo a caer en este error. Y creo que hoy Dios nos quiere enseñar que no es bueno hablar de esa manera. Es cierto, yo puedo estar conmovido y querer no volver nunca más a pecar, pero es más fácil decirle, Dios, ayúdame, en mi corazón está en no volverte a fallar, ayúdame para poder lograrlo y nunca volver a caer en este pecado. Hay una gran diferencia entre eso y decir, te lo prometo, nunca más vuelvo a pecar. Entonces, esto es en relación a lo que veremos el día de hoy. Porque el día de hoy yo le he titulado a esta enseñanza, votos a Jehová. ¿Sí? Y votos es cuando decir, yo prometo, doy un voto, no el voto, vea que ya no tiene más arrugas, ni el voto cuando estás jugando, no. Cuando uno dice, yo hago mi voto, yo hago una promesa, un pacto, yo pacto el día de hoy hacer esto, bueno, tengo que tener cuidado con qué es lo que estoy haciendo. Y así que voy a leer, quizás la primera parte lo extendemos un poquito, explicar algo, después vamos a ir leyendo todo el capítulo, explicándolo, y al final haremos algunas aplicaciones para nuestra vida, ¿sí? Porque pues recordemos que esto tiene que ver con el pueblo de Israel y que siempre de ahí tomamos lo que Dios puede hablar en nuestras vidas. Dice versículo 1, no hemos orado, ¿verdad? Oramos por la palabra y luego ya arrancamos. Papá, gracias te damos una vez más por tu presencia. Queremos leerla el día de hoy, tu palabra, y queremos que tú hables a nuestra vida. ¿Sabes en qué áreas vas a trabajar? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿O qué quieres que hoy entendamos y aprendamos? Ayúdanos a poder vencer, crecer, afirmarnos y a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Ahí, ahorita estaba leyendo, orando, mira en la mente, hay pasajes en la Biblia que son un desafío a nosotros y que nos lleva a poder cambiar y a ser diferentes. Hay pasajes en la Biblia que quizás no produce ese cambio en un instante, pero es un conocimiento que me ayuda a seguir avanzando a Dios. Entonces, de repente uno espera que la palabra pueda, vengo tan fuerte. No, a veces no es tan fuerte, a veces te está capacitando porque tienes que hacer cosas que Dios quiere. Y creo que hoy tiene que ver de esa manera. Mira, dice versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Les decía, la primera parte de este capítulo me empieza a hablar de esos votos que hacemos a Dios. Los votos son las promesas que nosotros le decimos a Dios que nosotros vamos a hacer
muchas veces lo utilizamos es, si me das este trabajo, yo te prometo esto. Si me ayudas en esta área, yo hago un compromiso contigo de. Y muchas veces lo utilizamos de esa manera, pero la Biblia me dice qué es lo que Dios espera. Mira, vamos a leer tantito Números capítulo 30, versículo 2. Números es el libro que vamos a ver más adelante, pero leeremos nada más esta porción. Números 30, versículo 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, o sea, esto que decimos, si tú me ayudas yo te voy a hacer esto, ¿sí? No quebrantará su palabra, harás conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, en otras palabras es, si tú haces un voto con Dios, tienes que cumplir lo que tú le estás diciendo a Dios. O sea, no es un juego. O sea, no es el que Dios te prometo hacer esto y a la mera hora, no, mejor no. O sabes qué, no, Dios, que lo que te prometí está bien difícil, me di cuenta que no es así. Y entonces, no, la palabra claramente me dice, tú no puedas quebrantar lo que tus palabras, lo que has dicho, lo que tú has jurado, lo que tú has hecho con Dios, lo tienes que hacer como tu palabra lo ha dicho, lo ha declarado. Y el propósito de este capítulo es que podamos entender que no podemos hacer votos a la ligera. Lo que estoy hablando. Mira, veamos un ejemplo así rápidamente, no vamos a ir toda la historia, simplemente en unos versículos que me ayudan a entender esto. Jueces, capítulo 11, versículo 30, por favor. Libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30. Y aquí está mencionando a Jefté. Y dice así: Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto, en sacrificio. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Entonces, este hombre tiene una guerra, tiene que pelear una batalla, está en el tiempo de los jueces, donde se levantaban los pueblos contra ellos, amonitas. Él va a pelear y le dice a Dios: si tú me das la victoria, cualquiera que saliera de mi casa a recibirme después de esta victoria, yo te lo entrego. Es ofrenda, sacrificio completamente para ti. Versículo 34 dice: entonces volvió Jefté, versículo 32 dice: y fue Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces Jehová los entregó en el 32. Ahora sí, el 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Esta historia está pues muy impresionante. En tu casa lo puedes seguir leyendo y saber lo que va a pasar y todo, pero llega un momento donde Jefté llega a su casa victorioso, ganó y todo. ¿Y qué es lo que hace su hija? Lo más normal: recibirle con panderos, con danza por la victoria que Dios le ha dado. Pero en ese momento, ¿qué es lo que hace Jefté? Se llora y rasga su vestido y le echa la culpa y la suya, y dice: me has hecho el dolor más grande. Y bueno, uno se pone a pensar y decir: pues su hija no tiene la culpa de nada, ¿no? ¿Quién tiene la culpa?
Jefté. ¿Por qué? Porque abrió su bocota tan grande. Yo creo que si le hubiera dicho: Dios, danos la victoria, tú lo has prometido, sé nuestro Dios y pelea por nosotros, yo confío y voy en tu nombre. Dios, ¿qué hubiera hecho? Dado la victoria. Pero este hombre va más allá y le dice: y te voy a entregar lo primero. Bueno, este ejemplo que estamos leyendo simplemente es que me ayuda a entender que no puedo hacer cualquier voto con ligereza. Pues no sé lo que pase más adelante, no sé si pueda cumplirlo. Ahora, este hombre lo va a hacer. Su hija va a decir: claro, papá, lo prometiste, vamos a hacerlo. Incluso al final dice ahí: porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. O sea, no hay manera de que yo diga: estaba jugando Dios, o como ponemos changuitos, ¿verdad? O como dice la chaviza, es de chilo, no sé qué dice por ahí, ¿verdad? Que es mentira. Pero a lo que voy es: no hay manera de poder venir o hacer hacia atrás cuando ya le has prometido algo a Dios. Otro ejemplo de un voto que le hacen a Dios está en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y ese a lo mejor lo conocemos un poquito más porque es la historia de una mujer que se ella Ana y que no puede tener hijos. Y que le pide a Dios un hijo y quiere que Dios le conceda, y ella se lo quiere dedicar. Dice primera de Samuel 1:11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, estamos hablando de Ana, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sí? Una mujer que no puede tener hijos, que ve la aflicción, el dolor, y hace una promesa a Dios: si tú me das ese hijo, ese varón, y te acuerdas de mí, me lo das, yo te voy a consagrar y te voy a dedicar a mi hijo para que viva contigo o para que te sirva todos los días de tu vida. Versículo 19, nos brincamos tantito. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana es el esposo, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, es una mujer que no puede tener hijos, le pide a Dios, Dios le concede un hijo. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Bueno, la mujer reconoce que Dios se lo ha dado, tanto así que el nombre que le pone es Samuel, que significa por cuanto lo pedía a Jehová. Versículo 26. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Los que sabemos la historia, le está diciendo al sacerdote, porque el sacerdote cuando la veía llorar pensaba que estaba ebria y todo, y le dice esta Ana, ahora ya con un hijo, dice: yo soy esa mujer que oraba ahí, que lloraba delante de ti, pidiéndole a Dios un hijo. Versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, ¿verdad? Y otra vez, una mujer que le pide a Dios un hijo y Dios se lo concede. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer cumple su promesa. Es interesante porque recuerden que en el templo, lo hemos estado viendo, los que servían en el templo, ¿quiénes eran? Los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes que eran escogidos, y era su trabajo, de la tribu de Leví, era su trabajo. Pero era también común que el pueblo dedicara, ofreciera personas, como aquí Ana está ofreciendo a su hijo, ¿verdad? Si esto fuera raro,
De repente a lo mejor Elí, al momento que le llevan al hijo, dice, yo soy esta mujer, aquí está mi hijo y te lo entrego. Elí diría, yo para qué lo quiero, ¿no? Pero era muy común que gente fuera dedicada, ofrecida. Ahorita vamos a leer en la historia, no solamente personas, también terrenos, casas, animales, eran ofrecidas, entregadas a Dios. Ahora, cuando Ana entrega a este hijo, ¿se lo está entregando a quién? Al sacerdote. ¿Pero cómo se llama el sacerdote? Elí, ¿verdad? ¿Y cómo era Elí? Según la historia, tenía 2 hijos. ¿Y cómo los educó? ¿Bien o mal? Mal, era un mal padre, ¿verdad? Entonces, de repente decir, oye, a mi hijo ir a dejárselo a un sacerdote que no se oyen buenas cosas de él, no era tan fácil. Entonces, era común que alguien pudiera ir y ofrecer su hijo y pudiera ofrecerlo, pero también había la posibilidad de que aquella persona que había ofrecido o entregado a su hijo pudiera pensar y pudiera decir, ¿qué tal si mejor lo rescato y lo puedo tener conmigo una vez más en la casa? Entonces, había una manera de poder rescatar. Lo que veremos en el capítulo 27 es completamente eso, el rescate, lo que es el pago, el redimir. Y eso me habla de volver a adquirir de nuevo lo que habían prometido. Entonces, esta primera parte del libro de Levítico, vamos a regresar ya otra vez al libro de Levítico, me habla de cómo rescatar, ¿sí?, a las personas que prometieron ofrecerlas a Dios. Versículo 2, otra vez, Levítico capítulo 27, versículo 2 dice así: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se haya de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces, conforme a la posibilidad de que el que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Hasta ahí primeramente. Esta primera parte me habla de aquellas personas que habían dedicado al Señor, y había una forma de poder rescatarlas. La manera de rescatarlas era con dinero. Había que pagar un ciclo de plata, ¿sí? Ese dinero había que pagarlo, y ese dinero se ocuparía para el servicio del templo. Entonces, lo que acabamos de leer, tiene un valor el hombre y tiene un valor la mujer. De 0 a 4 años había que pagar 5 ciclos por un hombre y 3 ciclos por una mujer. De 5 a 19 años podía pagar 20 ciclos por un hombre y 10 ciclos por una mujer. De 20 a 59 años era el precio más caro. Se pagaba 50 ciclos por el hombre y 30 ciclos por una mujer. Y arriba de 60, los 60 y más, ¿verdad?, se pagaban 15 ciclos por hombre y 10 ciclos por la mujer. Ahora, aquí la valoración se hacía principalmente en términos de la estimación del valor
del trabajo físico de la persona. O sea, aquí es importante que entendamos, no quiere decir que el hombre vale más que la mujer. En ningún momento quiere decir eso, sino más que todo se valoraba el trabajo físico que podía hacer una persona. Tanto así que una mujer de entre 20 a 59 años que pagaban 30 ciclos era más valiosa que cualquier hombre de cualquier otra edad. Entonces, no tiene nada que ver que si es hombre o es mujer, sino más bien por el trabajo físico que podía hacer, ¿sí? El hombre arriba de 25 años es aquel que podía trabajar mucho más y hacer más, que a lo mejor hasta un hombre de 5 o 10 años o arriba de 60 años. Entonces, el valor era en relación a eso. Ahora, un ciclo es el sueldo de trabajo de un mes de una persona, ¿sí? Entonces, un ciclo era lo mismo de que una persona trabajaba completo todo el mes. 50 ciclos era alrededor de 4 años de un salario. O sea, nada fácil, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar 4 años trabajando, ganando y no gastando ningún peso para poder juntar y poder rescatar a una persona, a un hijo que ha sido dedicado a Jehová? Entonces, esto me ayuda a entender que no era fácil el pago por el rescate. Y una vez más, el propósito de este capítulo no es que Dios quiera intercambio por dinero. Creo que más que todo lo que Dios quiere enseñarnos es que no es bueno que hicieras un pacto o un voto con ligereza, que no era fácil después poder rescatarlo. Incluso leíamos ahí, cuando una persona era muy pobre y no tenía para poder rescatar, tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote es el que podía poner el precio que podían tomarlo para poder rescatar. Pero otra vez, la idea principal en este pasaje es que no hagas votos con ligereza. Sigamos leyendo. Ahora, los que habían prometido o dedicado animales. Versículo 9 dice: y si fuere animal de los que se ofreciere ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diera a Jehová será santa. No será cambiado ni tocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si el que permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Y si fuera algún animal inmundo de que no se ofreciere ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, y será bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. En esta porción me habla de dos tipos de animales. Primero, los animales limpios. Los animales limpios eran aquellos que podían sacrificarse. Y esto tiene que ver así. Si había alguien que prometía un animal, que dice: Señor, cuando este animal de su cría, yo te lo prometo. Entonces llegaba el tiempo en que nacía la cría, y luego veían el animal, y a lo mejor al momento de verlo decían: oye, este animal se ve muy bueno, se me hace que mejor no se lo doy a Dios, y ¿cómo ves? Mejor lo dejamos para sacarle provecho, y mejor le damos otro animal. ¿Cómo ves? No puedo darte mejor te voy a dar Dios. Entonces, lo que acabamos de leer decía, no se puede. El animal que has prometido, ¿de quién es? De Dios. Es más, por haber querido cambiarme por el otro también es mío. Y entonces tanto el que se prometió como el que se quería cambiar, ahora le pertenecen a Dios, le pertenecían a Dios. ¿Por qué? Otra vez, no, de repente uno puede decir: ay, ¿cómo Dios le va a quitar dos? El problema no era eso. El problema es que Dios quería enseñar
que no puedes prometer con ligereza. Y si lo prometes, tienes que cumplir. Entonces, si Dios te dio eso y lo prometiste, tienes que darlo, no podías cambiarlo. Ahora, si fuera un animal no limpio, ese animal no limpio eran aquellos que no podían ser sacrificados a Jehová. Y el ejemplo a lo mejor puede ser como un burro, ¿no? Un animalito que a lo mejor es bueno, no puede ser ofrecido, pero te ayuda a cargar y te sirve en tu trabajo, en tu casa, y lo habías prometido a Dios, y sabes que Dios, híjole, como que, pues este me ayuda para trabajar y no lo quisiera dar. Bueno, en este caso, el animal podía ser llevado al sacerdote, el sacerdote le iba a dar un valor y le tenía que añadir a ese valor la quinta parte, que la quinta parte viene siendo el 20%, ¿sí? El 20% de lo que valía, y entonces si lo podías pagar, así lo podía llevar a su casa, ¿sí? Entonces, el animal limpio no podía ser rescatado, pero el otro sí se podía rescatar, pero otra vez, Dios no quería que con ligereza pudieran prometer. Ahora me habla acerca de terrenos, casa y terrenos. Versículo 14. Y cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Mas el que dedicó su casa, desease rescatarla, añadirá a tu valoración la quinta parte del valor de ella y será suya. Esta parte tiene que ver cuando alguien tiene una casa que no es una herencia familiar, porque hace unas semanas estuvimos hablando de que la tierra era de Jehová y no podías tú vender la tierra porque era lo que Dios te había dado, y en el tiempo de jubileo iba a regresar todo otra vez a cada quien a su casa. Pero si alguien tenía y la quería vender, entonces se tomaba el valor de la casa más el 20% para poder rescatarla. Versículo 16. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra, y su homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se la quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra será vendida a otra, no la rescatará más, sino que cuando saliere del jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Entonces, igual, aquí me está hablando, si hubiera alguien que le dedicare la tierra, ¿sabes qué? Esta tierra es mía y yo se la quiero dedicar a Jehová Dios, si me das esta siembra, esta tierra va a ser tuya. Bueno, lo que se hacía, si alguien quería redimirle, es que se tomaba el valor de lo que se sembraba y se cosechaba. Entonces, en relación a ese valor de la siembra, se contaban los años que faltaban para el jubileo. Recuerden que cada 50 años, lo vimos, era el jubileo y ahí todo volvía a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Esta tierra, ¿cuánto produce por año? Tanto. Esto que se produce por los años que falta del jubileo, hacían la multiplicación y ese era el precio que se tenía que pagar para poder rescatarla. ¿Sí? El problema era que si no se rescataba esa tierra, ¿sí? Otro podía rescatarla y quedarse con la tierra, siempre y cuando no fuera por edad. Pero si cuando fuera el jubileo nadie la hubiera rescatado, esa tierra quedaba a Jehová
y entonces era parte de los sacerdotes. Recuerden que cuando se repartieron la tierra, los sacerdotes, los levitas no tenían heredad porque todo le pertenecía a Jehová. Bueno, esta era una manera en la cual podían quedarse con ciertas partes porque nadie las había rescatado, ¿sí? Versículo 22, este es otro caso. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era la tierra de su herencia, o sea, me habla de alguien que compró la tierra, pero no le pertenecía a él, entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que los valores se dan conforme al ciclo del santuario, el ciclo tiene 20 queras, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver, una vez más, lo repito cada rato, porque todo tiene que ver con la relación de que no pueden o no deberían de hacer votos a la ligera. Porque si alguien hacía un compromiso, un voto y entregaba a una persona, una tierra, una casa, lo que sea, era muy costoso el volver a tomarla o a retenerla, ¿sí? Y entonces ese era el propósito, porque hasta aquí hemos visto cosas que se podían redimir, rescatar. Ahora veremos cosas que no se pueden rescatar. Versículo 27. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Esto era algo que no podía rescatarse. ¿Por qué? Yo lo voy a leer, si quieren, nomás anótenlo ahí, en Éxodo 34:19. Éxodo 34:19 dice así: todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Dios había establecido que todo primogénito le pertenecía a él. Entonces no podía nadie ofrecer el primogénito porque ya le pertenecía a Dios. Por eso dice en el versículo 26: pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. ¿Sí? O sea, yo me pongo a pensar de esta manera. Este animal es de Dios, y sería ilógico que alguien venga y le diga: Dios, te quiero ofrendar este animal porque le pertenece a él. En nuestro caso, te puedes imaginar, alguien viene con tu celular, vamos a pensar en el celular, y que alguien venga y que te diga: te vengo a regalar tu celular. ¿Tú qué dirías? Pues regalar, no, pues es mío, ¿no? No le puedes dar algo a alguien que ya lo tiene. Bueno, creo que de la misma manera, ahorita voy a hablar del diezmo, pero cuando nosotros le damos diezmo a Dios, y a veces me siento a gusto y me siento bien porque le di el diezmo a Dios, yo creo que podamos ver algo. ¿El diezmo de quién es? De Dios. Y cuando tú le das el diezmo a Dios, ¿qué le estás dando? Pues nada. Simplemente le estás entregando lo que le pertenece a Él. A veces venimos y uno puede decir: yo le di el diezmo a Dios, me siento tranquilo porque le di a Dios el diezmo y yo sé que estoy cumpliendo. Ok, ¿y qué le estás dando tú? Pues el diezmo. No, el diezmo es de Dios. ¿Qué le estás dando tú? Pues que al momento que le doy el diezmo, de ahí le estoy dando a Dios, pues, del diezmo. Bueno,
Si el diezmo es de Dios y tú nomás le das el diezmo, a Dios no le estás dando, simplemente le estás entregando lo que es de Él. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ello. Pero aquí Dios dice claramente, nadie podía dar algo que no le pertenecía. En esta cosa era dedicado a Dios. Versículo 28 dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será santísima para Jehová. Y bueno, meditando en esto, quizás lo pudiéramos aprender o entender un poquito más así. Hay cosas que eran apartadas para Dios y Él le pertenecen a Dios y nadie podía ni rescatarlas ni cambiarlo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Saúl fue enviado a pelear contra los amalecitas? Y le dice Dios a Saúl a través de Samuel, le dice, ve, yo te he dado la victoria, vas a derrotar, pero quiero que hagas algo con el rey de Amalek. Quiero que destruyas a todos, que no te quedes con nada. Destruye a los amalecitas, destruye a Amalek, acaba con todos por completo. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Saúl llega y ve que hay cosas muy buenas y empieza a separar lo mejor. Que cuando llega Samuel y escucha el balido de ovejas, entonces dice, Saúl, ¿qué has hecho? Y él dice, es que vi cosa que era agradable a los ojos y dije, voy a ofrecérsela a Jehová. Y él quiere ofrecérselo a Jehová y Dios no ve con agrados esa ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios había decidido que tenía que acabar con él, con todo. O sea, era lo que Dios ya había dedicado a un punto que tenían que ser destruidos. Después de ahí, Saúl es desechado y ya nunca más vuelve a ser el rey o de parte de Dios, ni el respaldo de Dios tiene. Entonces, no podían, algo que Dios había consagrado, dedicado a algo, no podían rescatarlo y decir, ahora va a cambiar. Verso 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. La palabra anatema es aquella que está bajo maldición. Es aquella en la cual se había dicho que iba a morir. Entonces no había manera de rescatarlos. ¿Sí? Hay muchos pasajes o muchas partes donde a una persona que hizo tal cosa iba a morir. Si un hijo no le obedecía a sus padres, no honraba a sus padres, era malcriado, malagradecido y rebelde y se portaba mal, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Apedrearlo, matarlo. Así dice la Biblia. ¿Saben para qué? Para que los demás hermanos aprendieran, o los demás de alrededor aprendieran y no hicieran lo mismo. Entonces no había manera de poder decir a Dios, Dios, tengo que matar a mi hijo, pero ¿cuánto me vale rescatarlo? No había. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida, ¿se acuerdan del pecado de Acán, si no me equivoco? Que vio, creo que un manto babilónico y todo, y lo escondió, y fue anatema, y ¿qué tuvieron que hacer? No había manera. Entonces, aquí la Biblia me dice, cuando una persona hubiera sido declarada como anatema, no había manera de poder rescatarla, tenía que morir. Y versículo 30, ahora habla del diezmo, que yo estaba tocando un poquito el tema. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Otra vez, ¿de quién es el diezmo? Es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo,
añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, en otras palabras es que tengo que dar el diezmo, pero ¿cómo ves si lo ocupo? Si alguien quería ocupar el diezmo, tenía que pagar el diezmo más el 20% más por haber querido tomar el diezmo. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces, esta sección me habla del diezmo y se divide en dos partes. La primera parte del diezmo me habla de semilla y del fruto. Entonces, más adelante, en Números, si no me equivoco, hay un momento donde me dice que si alguien tenía el diezmo de lo que había cosechado y era mucho, le era a lo mejor imposible o muy difícil de llevarlo hasta donde estaba el templo. Entonces, ¿qué podían hacer? Podían venderlo, y lo que se ganaba de esa venta es la que se llevaba al templo a entregar el diezmo a Dios. Era una manera de poder hacerlo. La otra me habla de los diezmos de los animales. Estamos viendo que el diezmo me habla de que eran consagrados a Jehová, pero también dice ahí, de todo lo que pase bajo la vara. Normalmente dice que se ponía una vara y iban pasando uno por uno. Entonces decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10. ¿Para quién era? Para Dios. Véngase para acá. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 9, 10, pasa para acá. Y así se sacaba la décima parte. Cada uno era pasado por ahí, y al decir 10, ese era especial para Dios. No había como que, ¿sabes qué? A ver, escógeme 10 de entre todos. A ver, escógeme aquel, escógeme al otro. No había una manera de escogerlo así, sino que era el momento que iban pasando por esa vara. Entonces, si de repente hubiera estaban viendo los dueños que van pasando los animales, y al momento que pasa el 10, pasa el bonito, el que querían o el que les gustaba, no había manera de decir, Dios, mejor te voy a dar el 9 en vez del 10. Porque este 10 es el que me está dando más fruto, más crías. No podía. Entonces Dios dice, bueno, por cuanto quieres hacer eso, tanto el 9 que me quieres dar como el 10, los dos serán para Dios. Entonces, esto tiene que ver con que no le quisieran o le quisieran dar a Dios algún animal enfermo, ¿sí? Y esto no podía ser rescatado. Y creo que tomando el tema, ahorita hablando y aprovechando, porque casi nunca tocamos el tema del diezmo, creo que es importante que pudiéramos meditar también en ello el día de hoy. Porque el pueblo de Israel estaba obligado a traer los diezmos delante de Dios. El diezmo era utilizado para los levitas, para que ellos estuvieran encargados de todo el servicio en el templo. Lo que Dios no quería es que el levita esté trabajando en el templo y que de repente se detuviera todos los servicios, los sacrificios, porque tenían que ir a trabajar para el sustento de su familia. Entonces Dios dice, no, ustedes van a trabajar en el templo, ustedes se van a dedicar en todo el servicio, y todos los diezmos es para el servicio, para que los levíticos comieran, los sacerdotes comieran, los levitas y todo tuvieran todo lo necesario. Y hablar de diezmo es la décima parte. Si uno gana 100 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 10. Si uno gana 1,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? Si uno gana 100,000, 10,000. Si uno gana 1,000,000, dice un hermano, un maestro, dice, hago esta dinámica
para que te des cuenta que es bien fácil sacar el diezmo. O sea, no hay como que, espérame, deja sacar mi calculadora porque no sé cuánto es raíz cuadrada de tal. No, el diezmo es fácil de poder sacar. No hay manera de uno decir, no sé cuánto tengo que dar. Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender mi responsabilidad para con Dios. Nosotros como iglesia pocas veces enseñamos o hablamos del diezmo, pero hoy como toca está en el tema de hoy, creo que es importante que podamos hablar. Porque hay gente que puede llegar a decir, es que el diezmo es solamente en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, y es un mandamiento solamente para los israelitas y no para nosotros. Porque nosotros no estamos bajo la ley. Bueno, bajo esta primicia, te puedes dar cuenta, y lo vimos en Hebreos, cuando hablamos de Melquisedec, que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec mucho tiempo antes de que llegara la ley. Entonces, el diezmo no es una cuestión de la ley. El diezmo es una cuestión de gratitud para con Dios. Incluso los que estamos bajo la gracia, creo que es más difícil de hacer lo que Jesús nos enseña. Porque cuando uno lee la ley y lees el Antiguo Testamento, la ley claramente te habla del 10%. Pero cuando la Biblia me dice que yo tengo que vivir como Cristo, tengo que entender que Jesús no dio el 10% de su vida, sino que Él lo dio ¿qué? Todo, completamente su vida. Entonces no se trata de dar el diezmo porque estoy bajo la gracia o porque estoy bajo la ley, no. Sino creo que el diezmo o el darle a Dios es una respuesta de nuestro amor. Escuché un pensamiento que me gustó y dice así: el diezmo el día de hoy no debe de ser una obligación, sino más bien una respuesta de amor. Otra vez, el diezmo el día de hoy no debe de ser una obligación para el cristiano, más bien debe ser una respuesta de amor, porque lo que hizo Cristo fue entregarse por nosotros por completo. Y aunque la Biblia no me habla del diezmo en el Nuevo Testamento, sí me enseña. Mira, vamos a 1 Corintios capítulo 16. Primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 1. Y podemos encontrar 4 principios en este pasaje en la cuestión del dar. Lo voy a leer, dice del 1 al 3, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Recuerden que es Pablo haciendo una carta a la iglesia de los Corintios y habla de una ordenanza y dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. 4 principios que podemos sacar aquí. La primera, tiene que ser algo constante, número 1. Porque dice ahí, cada primer día de la semana. Para nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿no? Entonces, cada primer día de la semana, bueno, es domingo, tiene que ser cada domingo y es algo que es constante. Segundo, este mandamiento, esta ordenanza es para todos, porque dice ahí mismo, cada uno de vosotros. A veces se piensa que si el papá da, ya la esposa está libre,
o si ya el hijo están libres. Pero aquí me dice que esto es para todos. Cada uno de vosotros. Número 3, tercer punto o principio. Debe de ser algo voluntario. Dice ahí, ponga aparte algo. El primero es, hay que ser constantes. Segundo, es para todos. Tercero, es algo voluntario. Nosotros no estamos aquí en la iglesia a ver quién da más, quién da menos. Se dan cuenta. No le ponemos tanto tiempo no le invertimos tanto tiempo al pedir las ofrendas o los diezmos, porque no es nuestro objetivo ese. Es más, a veces ahorita lo acabo de decir y se malinterpreta, pero no pedimos ofrenda ni diezmos nosotros, sino que el tiempo de la ofrenda y los diezmos es un tiempo que lo ponemos para que la iglesia de una manera voluntaria pueda adorar a Dios de esa manera. Porque hay iglesias, y también lo sé hacer yo, que puedo decir, hermanos, vamos a hacer una ofrenda hoy, y a veces dicen, vamos a hacer una ofrenda silenciosa. ¿Cuáles son esas? Donde nada más hay billetes y no monedas, porque las monedas hacen ruido. Una ofrenda silenciosa. ¿Cuántos hoy quieren dar? ¿Quién quiere dar 1,000 pesos el día de hoy de ofrenda? Y empiezan. A ver, Dios así, 1,000 pesos. ¿Quién dijo? Y ya empiezan. Yo, pásale aquí al frente, todos los de 1,000. Y luego ya. Ahora vamos a pasar los de 500. ¿Cuántos? Y así se van llevando, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Porque no es que estemos pidiendo, sino que es que cada uno de ustedes puedan darlo. Por eso dice ahí, es voluntario. Y número 4, la cuarta punto que podemos marcar es, debe de ser proporcional. Porque dice ahí, según haya prosperado guardándolo. Entonces, esto es lo que me enseña, lo que Pablo le pidió a la iglesia. Tanto así que dice, porque no quiero que cuando yo llegue se recojan ofrendas. ¿Por qué? Porque lo que no quiere Pablo es que la gente sea movida a veces por el corazón. Sería muy fácil para nosotros recoger la ofrenda después de esta enseñanza, ¿no? Ya hablamos de dar, ya hablamos de la importancia. Hoy vamos a recoger la ofrenda hoy hasta el final, después de la predicación. ¿Para qué? Pues para ver si hago sensibilizar a los hermanos, toco el corazón de los hermanos y entonces puedan venir a dar. Y no es así. Porque creo que es importante que esto me habla de lo que hay en tu corazón. La ofrenda lo importante es que puedas dar lo que tú le quieres dar a Dios. Mira, vamos a 2 de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado de las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En este tiempo la iglesia estaba pasando por persecución. Mucho pueblo había vendido todo porque Cristo venía y estaban viviendo una escasez muy dura, muy difícil. Pero en medio de esta escasez había una iglesia que estaba dispuesta a dar. Y dice ahí que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era gente que no tenían recursos, estaban mal, pero ellos querían dar para la iglesia. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No era algo que se les exigía, porque dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos sabían que el ofrendar, el dar era un privilegio, y lo que estaban ellos diciendo es: permítanos dar, queremos ofrendar. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, le estaba diciendo, la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos dones, que tenía mucho conocimiento, mucha enseñanza. Y le dice Pablo: creo que es bueno que sigan creciendo en la fe, en el conocimiento, en todo. Pero también es bueno que puedan crecer en esta gracia de dar a los demás. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Ellos lo hacían todo por amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, el ejemplo para nosotros en la cuestión de dar, ¿quién es? Jesús. Aquel que estuvo dispuesto a hacerse pobre por nosotros. Tengo que aprender a caminar de la misma manera y ser agradecido en la cuestión de dar. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6. Todos estos los decimos normalmente cuando recogemos la ofrenda. Segunda de Corintios 9, 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto me habla de que mi ofrenda tiene que ser con generosidad. Eso es lo que Dios me está pidiendo. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces la ofrenda es algo que se da de corazón. La ofrenda es algo que se da con un corazón alegre. Y creo que todo esto es parte de nuestro caminar como creyente. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y yo tengo que aprender a darle a Él lo que a Él le pertenece. Versículo 11, ahí donde estamos leyendo, 2 de Corintios 9, 11. Dice: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, o sea, para dar a los demás, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El propósito de que Dios quiere que tú des es que al momento que tú aprendes a dar, Dios te va a bendecir para que puedas dar más. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes y cuando tú le das a aquel que necesita, lo único que produce, ¿qué es? Acción de gracias. ¿A quién? A Dios. Gracias, hermano, por su ayuda. Gracias, hermano, por su bendición. Y uno dice: gracias, Dios, porque me das y porque me permites ayudar a otros. Y el propósito es ese, que Dios en todo momento sea glorificado. Entonces, creo que a la luz de lo que acabamos de leer, de esta enseñanza, el diezmo se debe de considerar como lo mínimo que el cristiano puede dar. A veces pensamos que es lo más. Ahora, yo lo he dicho muchas veces, cuando uno gana 100 pesos, a veces es fácil dar 10 pesos. Hombre, dale 10 pesos, no pasa nada. Cuando ganas 1000, a veces es fácil dar 100. Cuando ganas 10,000, a veces no es tan fácil dar 1000.
cuando ganas 100,000 y dices, ay, es que voy a dar 10,000 pesos de diezmo, de repente se como que dices, ya no es tan fácil. Imagínate que ganaras 1,000,000. A lo mejor te costaría darle 100,000 pesos de ofrenda. A lo mejor dirías, te parece que es mucho, ¿no? ¿Para qué llega a la iglesia tanto dinero? Que tengan los 5,000 y ahí muere, ¿no? Y creo que muchas veces por eso a mí Dios, bueno, a nosotros Dios no nos bendice tal manera porque nos cuesta más de repente dar cuando tenemos más. ¿Sí me explico? Creo que es importante que podamos meditar en esto. Y terminamos. Vamos a regresar. Dos lecturas más. Levíticos 7, 27 en 34 para leer el último versículo del capítulo. Y dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, no perdiendo del tema, Dios nos enseña o nos está hablando en este capítulo de no prometer las cosas con ligereza. Y creo que la manera más fácil de lo que estamos viendo hoy, el decirlo, se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Y con este vamos a terminar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, vas a la casa de Dios y te dice el consejo de que es el predicador, es mejor acércate a ¿qué? A oír. Versículo 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, aquí no quiere decir que cuando vengas a la iglesia, quédate callado, mejor no hables con Dios y mejor no digas nada. No, sino aquí tiene un propósito más profundo. Dice el versículo 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundarán las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Pues en otras palabras, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando venimos a Dios y Dios habla en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado en prometer lo que no vamos a cumplir. Y creo que somos muy dados en decir eso. Te lo prometo, Señor. Te lo juro. Te entrego mi vida, te entrego todo. Y bueno, todo es de Él. Pero claramente me dice, cuando tú has hecho una promesa, no tardes en cumplir lo que has prometido. Que Dios no va a tomar como un juego lo que estás diciendo. Dice Santiago que tú sí seas sí y tú no sea. No puedes estar jugando. Cuidado con lo que prometes, porque a Dios no lo podemos engañar. Él es Dios de verdad y no de mentiras, y no le puedes mentir a Él.